Hasta que la encontré. Capítulo 10. Inicio. Cuando me desperté a la mañana siguiente, el reloj de la sala de estar mostraba que eran casi las 9 en punto. La casa estaba inmersa en un silencio espeluznante, un marcado contraste con el alboroto de gritos y embriaguez de la noche anterior, que a pesar de su naturaleza caótica, extrañamente me había traído algo de alegría. No pude evitar deliberar sobre el giro inesperado de los eventos que llevaron a Mon a buscar consuelo en mis brazos, en lugar de los de Mary, y cómo había hecho un viaje en tren de 4 horas solo para estar aquí, a pesar de que su aventura de medianoche en mi casa fue alimentada por su diatriba sobre cómo no debería haber estado allí y cómo estaba mejor sin mí. No podía negar un toque de emoción, aunque todavía me arrepentí de mi decisión de volver a entrar en su vida. Consideré esto como una pequeña victoria en mi nombre, contra Mary. 2 noches de dormir en el sofá me habían pasado factura, lo que dificultaba pararme correctamente y moverme. Algunos estiramientos proporcionaban un alivio temporal, pero hice una nota mental para recibir un masaje adecuado una vez que regrese a Bangkok. A medida que crecía, incluso las tareas más simples parecían dejarme con dolor persistente, y un masaje tradicional tailandés seguramente ayudaría a aliviar esa incomodidad. Pasé por la sala de estar y entré en la cocina para servirme un vaso de agua. El hecho de que Mon estuviera roncando en el dormitorio que había reservado para mí seguía tirando del fondo de mi mente. La curiosidad se apoderó de mí y decidí subir al 2º piso, donde se encontraba el dormitorio y el baño. Los ronquidos leves llegaron a mis oídos mientras subía las escaleras, y al entrar en el dormitorio me encontré con una vista que nunca antes había visto. Mon había cambiado completamente de posición de la forma en que la había dejado. Sus brazos y piernas se agitaban mientras dormía. Una sonrisa se extendió por mi rostro. Este era un lado desconocido de Mon, ya que generalmente era disciplinada incluso mientras dormía. La borracha Mon era una personalidad completamente diferente. Sentada en el borde de la cama, me aseguré de que las mantas la cubrieran adecuadamente, teniendo en cuenta la lluvia continua afuera y el frío en el aire. Con mi mano acaricié suavemente su cabello, incapaz de alejar mi mirada de su expresión pacífica. Se veía hermosa, iluminada por un suave destello de luz que se filtraba a través del cielo nublado. Era una vista etérea de contemplar. El tiempo parecía escaparse mientras me sentaba allí, cautivada por su presencia. Continué acariciando su cabello, hipnotizada por la constante subida y caída de su pecho, mientras permanecía profundamente dormida, intacta por las preocupaciones del mundo. Eventualmente mis pensamientos se desviaron hacia mi propia experiencia de despertar con la peor resaca del día anterior. Me di cuenta de que sería una buena idea conseguir algunos remedios de la farmacia para ayudar a Mon una vez que se despertara. Caminé hasta el armario donde había colgado algo de mi ropa y me puse en marcha para encontrar una farmacia cercana, confiando en Google Maps para obtener mi orientación. Me dirigió a uno a solo 1 cuadra de distancia y rápidamente me dirigí allí para recoger un tónico para la resaca. Cuando regresé de la farmacia, mi camino me llevó a pasar por una panadería. El aroma del café recién hecho y el pan caliente se extendían hacia la calle, atrayéndome al entrar. La idea me llamó la atención no solo de tomarme una taza de café para el día, sino también para traer algo de pan y croissant para Mon. Parecía el complemento perfecto para la sopa que había disfrutado el día anterior y quería que Mon también disfrutara de la misma. Al llegar con una taza de café caliente en una mano y una bolsa de papel marrón llena de croissant y pan en la otra, me apresuré a regresar al apartamento.
esperando que Mon todavía estuviera profundamente dormida. No pude quitarme la preocupación de que ella pudiera despertarse y marcharse impulsivamente antes de que yo regresara. Al entrar en el dormitorio me sentí aliviada de encontrarla exactamente como la había dejado, todavía perdida en sueños, colocada en un ángulo opuesto a la cabecera. Aprovechando el momento me preparé para el día que se avecina. Una ducha caliente revivió mis sentidos, seguida de mi rutina regular de cuidado de la piel, asegurando que presentara una apariencia ordenada. Habiendo disfrutado de mi desayuno de café y un delicioso croissant de la panadería, no podía ignorar la comprensión de que no tenía planes concretos para mis días aquí. En Londres, mi único propósito era ver a Mon y convencerla de que me acompañara a casa, si ella lo permitía. Más allá de eso, no tenía ningún deseo de explorar la ciudad. Atrapada en la agonía del desamor, sabiendo que Mon ahora estaba involucrada con otra persona, me encontré buscando un boleto de regreso a casa para buscar consuelo de la dolorosa realidad que se había desplegado. Solo había un vuelo directo disponible en 3 días. Los otros boletos implicaban largos tiempos de viaje con múltiples escalas o estaban programados mucho más tarde. A pesar de no tener planes inmediatos, decidí reservar el vuelo 3 días después. Cuando estaba a punto de ingresar los datos de mi tarjeta de crédito en el sitio web, una conmoción desde arriba me llamó la atención. Mon se había despertado. La incertidumbre se abrazó de mí mientras debatía si saludarla arriba o esperarla abajo. No tenía ni idea de si ella siquiera recordaba los eventos de la noche anterior. Si no, se despertaría con la percepción de despertarse en la cama de un extraño, desorientada e inconsciente de su entorno. Este pensamiento me obligó a subir las escaleras y asegurarme de que todo estaba bien. A pesar de las complejidades de nuestra situación, quería que supiera que estaba a salvo conmigo, que siempre estaría a salvo conmigo. Llevando una botella de agua anticipando su necesidad, subí las escaleras. En el camino podía escuchar sus murmullos y movimientos, como si estuviera tratando de ordenar el dormitorio. Cuando llegué a la cima pregunté con cautela: ¿Estás despierta, Mon? Mon me miró. Su expresión reflejaba una mezcla de conmoción y vergüenza. Después de unos momentos abrió la boca para hablar. Su voz se atoró con contrición. Lo siento mucho, Kun-san. Claramente sobrepasé mis límites. Oye, está bien. Solo refréscate en la ducha. Puedes usar una de mis prendas del armario. No es higiénico usar lo que usaste ayer. Estaré abajo. Bebe un poco de agua también, le dije colocando la botella en la mesita de noche. Mon me miró, una expresión desconocida adornando su rostro, tal vez angustia o confusión. No pude descifrarlo del todo. Sin embargo, ella estuvo de acuerdo y se apresuró a ir a la ducha mientras yo bajaba las escaleras. Con la sopa que había pedido del servicio de habitación y el pan de la panadería, la esperé ansiosamente, recalentando el pan y colocando el tónico para la resaca en la mesa del desayuno, insegura de cómo abordar la situación o cómo entablar una conversación una vez que ella bajó. Me encontré mirando por la ventana, observando la bulliciosa calle de abajo, la vista de personas haciendo sus rutinas diarias, parejas caminando de la mano. Me dio una punzada de celos. A medida que pasaba el tiempo, parecía que habían pasado las horas y sin embargo, Mon no había salido del piso de arriba. Las dudas se colaron. ¿Había sido ella demasiado dura? Tal vez debería haber sido más amable. No quería mimarla, pero también quería que se sintiera cómoda.
Mi mente estaba llena de un torbellino de pensamientos. Finalmente escuché el sonido de los pasos bajos de la escalera. Mon apareció, vestida con una sencilla camiseta blanca y vaqueros azules, aunque desprovista de rosa. Todavía tenía la esencia del estilo de Mon. Ella se agarró la cabeza, experimentando claramente las secuelas de su indulgencia. Hola, puse un poco de tónico para la resaca en el mostrador. Tómalo con un poco de agua. Confía en mí, te sentirás mejor, dije rompiendo el silencio entre nosotras. Mon se acercó al mostrador tomando a regañadientes la tónica de la resaca. No pude evitar notar la mirada de disgusto en su rostro mientras me movía hacia el área de la cocina. Una sonrisa se arrastró involuntariamente sobre mis labios. Es muy feo, ¿eh? Pregunté divertida por su reacción. Bueno, teniendo en cuenta que terminé casi con media botella de vino, respondió Mon, echando un vistazo a la botella de vino medio vacía de la noche anterior en el mostrador. Kun-san, comenzó. Su expresión se llenó de la máxima sinceridad. Sobre anoche, yo lo siento mucho. No te preocupes por eso, Mon, intervine. Mi respuesta fue inmediata y genuina. Tú estabas borracha, no importa. Y en verdad no me importó, en absoluto. A pesar de las incómodas verdades que Mon había expresado, su visita inesperada en medio de la noche tenía un significado que no podía ignorar. Pero por favor, no lo vuelvas a hacer. Digo, no lo vuelvas a hacer con nadie, no solamente conmigo. No es segura estar borracha y vagar por la ciudad en medio de la noche. ¿Has oído hablar de los peligros a los que se enfrenta la gente aquí? Hay apuñalamientos. Puede ser bastante arriesgado. Mon se paró frente a mí, incapaz de encontrar sus palabras. Ella miró hacia abajo, llevando la misma expresión desconcertante que antes. Normalmente me enorgullezco de entenderla y saber lo que necesita, pero en ese momento, no pude descifrarlo. Pedí un poco de sopa para ti y te compré un poco de pan en una panadería cercana. Cómelo, te hará sentir mejor, dije suavemente, tratando de transmitir mi cuidado. Echándole un vistazo rápido, sentí que estaba conteniendo las lágrimas. Reconociendo las señales, me retiré a la sala de estar y reanudé mi intento de reservar mi vuelo de regreso a casa. Sin embargo, mi mente no podía concentrarse. Las palabras en la pantalla de mi teléfono se difuminaron juntas, sin sentido. La observé en silencio mientras comía la comida que había preparado, agradecida de que fuera receptiva y no se fuera corriendo en el momento en que se despertó. Solo observarla desde atrás me trajo una sensación de calma dentro de mí. Sin embargo, parecía preocupada, con la cabeza hundida con un constante aire de angustia. Anhelaba acercarme, envolver mis brazos alrededor de su cintura y asegurarle que todo estaría bien. Pero me contuve, ejerciendo cada gramo de autocontrol que poseía. Mon, llamé después de un tiempo, con la esperanza de romper el silencio. Ella me miró de vuelta, pero permaneció en silencio, perdida en sus pensamientos. Decidiendo respetar su contemplación, dije suavemente: No importa, termina tu desayuno. Seguí observándola hasta que terminó su sopa y pan. Se movió por la cocina, desechó los recipientes. ¿Te sientes mejor?, pregunté, intentando una pequeña charla en esta situación incierta. Un poco, pero siento que podría vomitar en cualquier momento y mi cabeza todavía se siente como si estuviera partida en dos, respondió.
Luché con qué decir o no decir, insegura de si debería mencionar los eventos de ayer y disculparme por reaparecer en su vida. Sabía que quería, no, que necesitaba disculparme, ya que era lo correcto. Sin embargo, no pude discernir si quería volver a recordar el incidente o si prefería seguir adelante y olvidarlo. Se dirigió lentamente a la sala de estar, con una sonrisa incómoda en su rostro. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras, hasta que te sientas mejor. Una vez que estés bien, puedo dejarte donde quieras, le ofrecí, con la esperanza de hacerla sentir más a gusto. Después de unos momentos de vacilación, la expresión problemática volvió, llena de angustia. Nunca quise volver a verla usando esa expresión. Sin embargo, había aparecido 3 veces hoy, y no tenía idea de cómo aliviar su angustia. «Kun-san, por favor», suplicó Mon, sus ojos brillando con lágrimas. La confusión quemó mis rasgos mientras trataba de comprender lo que había hecho o dicho para hacerla llorar. «Lo siento, Mon, no era mi intención hacerte sentir incómoda o molesta», expresé genuinamente mi pesar. «No quiero volver a verla llorar. No puedo soportar la idea de causarle dolor». «No puedo permitir que hagas todo esto por mí. No puedo», respondió Mon, su tono un poco más alto de lo habitual, aunque no tan fuerte como ayer. «Yo simplemente quiero asegurarme de que te sientas bien. Te lo debo, Mon», le aseguré. «Por favor, Kun-san», repitió con la voz llena de desesperación. «Yo no puedo manejar esto». «¿Qué, Mon? ¿Qué no puedes manejar?» «Estás siendo amable conmigo, Kun-san, como cuando me sostienes la cabeza mientras vomito ayer, o cuando me acariciaste la cabeza hasta que me quedé dormida. Incluso me trajiste agua esta mañana después de despertarme». Las palabras de Mon me atravesaron, dejándome inmóvil. Escuché atentamente mientras las lágrimas corrían por su rostro, un río incontrolado de emociones. Mis instintos me instaron a secar sus lágrimas, pero ella retrocedió, rechazando mi toque. «No puedes limpiarme las lágrimas de esa manera». «¿Saliste hoy a buscar el tónico y el pan?», preguntó. «Por favor, no lo hagas. No me hables con esa voz suave, no puedo soportarlo más». «¿No entiendes, Kun-san?», suplicó Mon, sus palabras resonando con desesperación. Me dolió el corazón mientras trataba de comprender su súplica. «Mon, no era mi intención, yo solo estaba tratando de ayudar», tartamudeé, mi voz llena de preocupación genuina. «Entonces, por favor, te lo ruego, no me ayudes. Yo soy lo suficientemente fuerte como para manejarlo. ¿Sabes? Soy lo suficientemente fuerte. Es solo que simplemente yo no quiero que...». Ella fue incapaz de encontrar las palabras adecuadas. «¿Qué?», pregunté en voz baja. «Me das esperanza. Y yo no puedo tener esperanza. Dicen que la esperanza genera miseria eterna». Sus palabras sonaban de angustia. «¿Esperanza para qué? ¿Por qué, Mon?», cuestioné. Mi confusión aumentaba. «Esperanza por nosotras, Kun-san. Esperanza por nosotras. Me hace pensar que podemos estar juntas, cuando en realidad no podemos. Así que por favor detente», suplicó. Su voz se tiñó de resignación. Y me quedé ahí, congelada. El peso de su revelación se hundía. Sus palabras tardaron varios minutos en registrarse por completo y me quedé allí, una máscara de incredulidad grabada en mi rostro,
tratando de comprender la magnitud de lo que acababa de expresar. Ella quiere que volvamos a estar juntas. Ella quiere que volvamos a estar juntas. Ella quiere que volvamos a estar juntas. ¿De nuevo? Lo acabo de escuchar bien. ¿Pero qué hay de Mary? ¿Qué acabas de decir, Mon? Pregunté extendiendo la mano para sostener su brazo mientras intentaba desviar su mirada. ¿Quieres volver a estar conmigo? Cuestioné, desesperada por comprender la realidad de la situación. Mon se encogió de hombros y comenzó a alejarse, pero no pude dejarla ir tan fácilmente. Me apresuré a salir delante de ella, bloqueando su camino, decidida a no dejar escapar este momento. «Mon, ¿qué hay de Mary?», pregunté, mi voz temblando con una mezcla de anticipación y ansiedad. «¿Qué hay de Mary?», ella respondió. Su tono estaba mezclado de confusión. «Tuviste una cita con ella», aclaré buscando desesperadamente respuestas. «¿Quién te dijo algo sobre una cita? Mary es mi pariente, Kun-san», explicó Mon, su voz llena de un toque de tristeza. «Su madre estaba casada con mi tío, el hermano menor de mi padre. Hemos estado cerca desde que era una niña». La revelación me golpeó como un oleaje estrellándose contra la orilla de mi entendimiento. Me quedé atrapada en un torbellino de emociones, alivio, confusión y una persistente sensación de pérdida. Yo no lo puedo creer. «Me voy. Gracias por todo lo que hiciste por mí», declaró Mon, dirigiéndose hacia la puerta por la que había rompido el día anterior. Jadeé apenas capaz de formar palabra coherente. Ella no estaba en una cita con Mary. Mi corazón se hundió mientras el arrepentimiento y el anhelo se entrelazaban dentro de mí. No podía dejarla salir así. Otra vez no. «Vine aquí por ti, Mon. No hay ninguna reunión de negocios o lo que tenga que asistir», solté derramando cada gramo de mi corazón en esas palabras. Las lágrimas se me saltaron de los ojos, reflejando la vulnerabilidad que se había apoderado de mí. Mon se congeló, su cuerpo todavía quieto. Se volvió lentamente para fijar su mirada sobre mí. El tiempo parecía detenerse mientras nuestras emociones colgaban en el aire, esperando ser reconocidas. «¿Qué?», se las arregló para pronunciar, su voz un frágil hilo de curiosidad. «Cogí un vuelo de 13 horas», comencé. «Le pedí a Jin que averiguara dónde estabas y me dirigí hacia allí, lista para disculparme y rogarte que me llevaras de vuelta. Pero luego te vi con Mary y parecías feliz, Mon. Había un brillo en tus ojos, una mirada de adoración y no pude interponerme en eso. Pensé que había seguido adelante. No quería obstaculizar tu felicidad, nunca más». Su mente procesó la información. Sus pensamientos se desplegaron visiblemente en sus ojos. Ella luchó por encontrar palabras, por comprender la complejidad de nuestras emociones. «Estaba hablando con ella sobre ti. Tal vez por eso la miré de esa manera», finalmente habló Mon. «Ella me abrazó y fue entonces cuando te vi, afuera. Yo pensé que mi mundo se había desmoronado, Mon. No tenía ni idea de cómo me las arreglé para hablar contigo ese día. Pero te vas a casar con Sam», intervino Mon, su voz teñida de tristeza. «Escúchame con atención, escúchame», mi voz temblando de urgencia. «Lo que hay entre Kiri y yo, la boda, no va a suceder. Me tomó convertirme en un zombie completo, un caparazón hueco que apenas existía para que mi abuela finalmente lo entendiera. Ella quiere que esté con la persona que elijo, la persona con la que realmente quiero pasar mi vida». Me detuve. Mis ojos se llenaron de lágrimas corriendo por mi rostro. «Y solo hay una persona que siempre elegiré, Mon. Esa persona eres tú».
Las palabras colgaron en el aire, su peso palpable. Un torbellino de emociones se arremolinaba dentro de nosotras, amenazando con consumirnos. «Kun-san», Mon comenzó, su voz temblando con una mezcla de ansiedad y esperanza. «¿Tú todavía me quieres en tu vida, Mon?», pregunté, desesperada por su respuesta. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Tan pronto como pude terminar mi frase, sus manos tocaron mis mejillas y sus labios se unieron a los míos. El beso estaba salado y húmedo, amortiguado por las lágrimas que corrían por nuestras caras. Fue un beso que sostuvo el peso del anhelo y la reunión, un beso que trascendió las palabras. En ese momento el tiempo parecía ralentizarse y estábamos encerradas en un abrazo que desafiaba los límites del mundo físico. Cuando finalmente nos separamos, miré sus hermosos ojos marrones, donde el brillo familiar de amor y conexión había regresado. Me sentí como si estuviera flotando en el aire, suspendida en un reino donde solo existía Mon y yo. ¿Todavía me quieres en tu vida, Mon?, pregunté de nuevo. Mi voz se llenó de una mezcla de esperanza y vulnerabilidad. Ella sintió, dándome un abrazo apretado que amenazaba con romper las costillas si hubiera sido de alguien más grande. Sí, siempre lo hago. Te quiero tanto como siempre. He pasado todo este tiempo pensando en cómo renunciaría a cualquier cosa solo para tenerte de vuelta en mi vida, susurró. Apoyé mi cabeza contra la curva de su cuello, respirando su aroma, saboreando la familiaridad que tanto había echado de menos. Ella era la persona que anhelaba, la que había llenado el vacío dentro de mí. Te extrañé, te extrañé, te extrañé, murmuré, mi voz un canto roto de anhelo mientras la abrazaba aún más fuerte con cada repetición. Yo también te extrañé, mi amor, susurró, presionando un tierno beso en mi sien. Y allí, en la seguridad de sus brazos, finalmente encontré consuelo. El peso de la distancia entre nosotras se levantó, reemplazada por un abrumador sentido de pertenencia. Derramé mi corazón finalmente capaz de expresar la profundidad de mis sentimientos que habían permanecido encerrados dentro de mí. ¿Sabes? Desde el día en que te perdí no hubo un solo momento en el que conociera alegría. Confesé, mi voz llena de cruda honestidad, todavía envuelta en su cálido abrazo. Mon rompió el abrazo, su mirada se cerró con la mía. Una vez más, nuestros labios se reunieron en un beso profundo y apasionado, un beso que no necesitaba palabras, porque transmitía todo lo que nuestros corazones deseaban. Cuando nuestros labios se separaron, nos abrazamos una vez más, y en la seguridad de los brazos de Mon, con nuestros cuerpos apretados juntos de una manera que pudiera sentir el ritmo constante de su latido contra mi pecho, me di cuenta de que finalmente estaba en casa. Estaba a 9.500 kilómetros de Bangkok, pero finalmente llegué a casa, a mi hogar, a Mon.